Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos años tenías la primera vez que viste morir a alguien en una pantalla? No en las noticias, no en una película, en un videojuego. Un personaje con cara de persona, que caía, que sangraba, que desaparecía cuando tú apretabas el botón correcto. ¿Lo recuerdas? Yo sí, y recuerdo también lo que sentí, que no era culpa, era curiosidad, adrenalina, algo que no sabía muy bien cómo nombrar. El juego se llamaba Mortal Kombat, y en 1992, ese juego puso patas arriba al Congreso de los Estados Unidos. Obligó a crear un sistema de clasificación por edades que todavía usamos hoy, y abrió una pregunta que nadie ha podido cerrar del todo. ¿Los videojuegos violentos nos hacen más violentos? Los videojuegos te hacen violento. Los videojuegos. Spoiler, la ciencia no tiene una respuesta simple. Y eso, precisamente, es lo más interesante de todo esto. Siéntate y disfruta del video. Estamos en 1992. La escena arcade tiene un rey, Street Fighter 2. Todo el mundo quiere derrotar. Dos tipos de Midway Games, Ed Boon y John Tobias. Se miran y dicen, ¿y si hacemos algo diferente? Diferente es quedarse muy corto. La primera decisión fue técnica pero brutal. Nada de sprites dibujados, escanearon actores reales, personas reales haciendo artes marciales. Y el resultado fue una violencia que se veía real, no de dibujos animados, real. Y ahí está la diferencia. Porque matar a un muñequito pixelado es una cosa, pero cuando tiene cara de persona, cuando sangra de forma creíble, el cerebro lo procesa distinto. Y aquí es donde empiezan las preguntas incómodas que vamos a explorar hoy. Pero antes de llegar a la neurociencia, hay que entender qué hacía este juego para que los padres se volvieran locos, y la respuesta tiene un nombre. Fatality. Los fatalities al final de cada combate, el juego te daba la opción de hacer algo que los juegos de antes nunca te habían dado: ejecutar al enemigo, brutalmente. Scorpion te arrancaba la cabeza, Sub-Zero te congelaba y luego te destrozaba. Liu Kang te convertía en cenizas, y había que introducir una combinación de botones específicos, como un secreto, como algo prohibido que tenías que descubrir tú solo. Eso lo hacía aún más adictivo, lo sabes, ¿verdad? La primera vez que vi un Fatality tenía... no importa cuántos años tenía, pero sí recuerdo la cara de mi madre. No fue bonita la conversación. Mortal Kombat rompió un contrato no escrito que la sociedad tenía con los videojuegos. Se suponía que eran para niños, coloridos, inocentes, Mario saltando en plataformas, y de repente llega esto. Y el mundo no estaba preparado. Lo que pasó en 1993, en el Congreso de los Estados Unidos, es una de las historias más fascinantes y subvaloradas de la cultura pop moderna. El senador Joe Lieberman convocó unas audiencias, casi como un juicio. El acusado, Mortal Kombat. Y aquí viene algo que muchos no saben. La versión de Super Nintendo había censurado todo. La sangre era gris, las fatalities mutiladas. Nintendo siendo Nintendo. La versión de Sega Genesis, en cambio, tenía todo. Sangre roja, fatalities completos. Solo necesitabas un código secreto. A, B, A, C, A, B, B. ¿Sabes qué pasó? La versión de Sega vendió 3 veces más que la de Nintendo ese mes. 3 veces. Las familias eligieron la versión sin censura. Porque claro, si quitas lo que hace especial algo, ya no es especial. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! El Congreso lo vio, la industria lo vio y llegaron a una conclusión. Necesitaban un sistema de clasificación por edades, antes de que el gobierno lo impusiera por ley. Y así nació el ESRB, Entertainment Software Rating Board, 1994. Esas letras que ves en la caja de los juegos hoy, ETMAO, nacieron directamente por culpa de Mortal Kombat. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Piénsalo,
Un videojuego de peleas de 1992 cambió cómo se regula el entretenimiento interactivo en todo el mundo occidental. No una guerra, no una ley. Un videojuego con ninjas congelados y corazones arrancados. El rock and roll fue el demonio de los 50, el cine de terror el de los 70, el rap el de los 90 y Mortal Kombat entró en el mismo ciclo. El miedo generacional a lo nuevo y la pregunta de fondo que siempre vuelve. ¿Esto me está haciendo daño? Hay un modelo psicológico que se llama General Affective Aversion Model, GAAM. Básicamente dice que si juegas repetidamente a videojuegos violentos, tu cerebro empieza a asociar ciertas situaciones con respuestas agresivas, lo que se llama guiones cognitivos. Como si tu cerebro fuera aprendiendo a reaccionar de cierta manera porque ha ensayado a la situación miles de veces en virtual. Exacto. Y algunos estudios encontraron que después de jugar Mortal Kombat, la gente mostraba más pensamientos agresivos a corto plazo, más irritabilidad, menos empatía en ciertos contextos. Pero la American Psychological Association dice que no existe evidencia científica clara que conecte directamente los videojuegos violentos con actos violentos graves en la vida real. Y eso es fundamental, porque una cosa es que te pongas de mal humor después de perder 5 veces contra el mismo jefe, y otra cosa muy distinta es que salgas a la calle a pegarle a alguien que ni siquiera conoces. Los meta-análisis, estudios que analizan otros estudios, llegaron a conclusiones completamente opuestas entre sí. Unos dicen que hay correlación con agresividad, otros que no impacto a largo plazo. Es un debate académico activo, no resuelto. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden: el contexto importa más que el contenido. ¿Qué significa eso? Que si eres una persona con un entorno familiar estable, con relaciones sanas, con propósito en la vida, jugar Mortal Kombat 8 horas al día probablemente no te convierte en nada que no eras ya. Pero si alguien ya tiene predisposición, si ya hay factores de riesgo, entonces la pregunta ya no es ¿el videojuego es malo? La pregunta es ¿qué le pasa a esa persona? aquí quiero hacerte una pregunta. A ti, que estás viendo esto, ¿cuántas horas jugaste en tu vida a videojuegos violentos? ¿Le has hecho daño a alguien por eso? Yo tampoco, y la mayoría de los millones de personas que jugaron Mortal Kombat tampoco. Pero eso no significa que la conversación no valga, porque los niños no son adultos. El cerebro en desarrollo procesa estas cosas de forma diferente, y por eso existe la clasificación por edades. No para prohibir, para informar, para que los padres tengan herramientas. Y la ciencia también tiene cosas buenas que decir sobre los videojuegos. ¿Me permites? Adelante. Ahora sí viene lo chido. Habilidades cognitivas, atención, resolución de problemas, coordinación, cooperación. Hay estudios serios que documentan beneficios reales. No todo es necrología. Mortal Kombat fue uno de los primeros juegos en tener torneos competitivos serios. Creó comunidades, creó cultura, creó profesiones. Bien, hablemos de ahora, porque si estás viendo esto probablemente es porque sabes que Mortal Kombat 2 llegará a los cines en mayo de 2026 y el trailer está muy bueno. Sorprendentemente bueno, si te soy honesto. La primera película de 2021 tuvo un problema. Salió en plena pandemia, simultáneamente en cines y en stream. Recaudó 84 millones, que suena bien, pero era poco para lo esperado. Sin embargo, fue el título más visto de Warner Bros. Ese año en plataforma digital. Lo cual garantizó la secuela, dirigida de nuevo por Simon McQuoid, guión de Jeremy Slater, el mismo de Moon Knight, y con Karl Urban como Johnny Cage. Karl Urban como Johnny Cage. Si no ves porque esto es perfecto, no has visto The Voice. El tipo tiene sentido de humor natural y sabe hacer acción de verdad. Y Johnny Cage es exactamente eso, un actor de Hollywood, egocéntrico y brillante que pelea. La primera película no tenía el torneo Mortal Kombat. Eso generó críticas enormes. Es como una película de Fórmula 1, pero sin carrera. Esta secuela lo pone en el centro. El torneo existe, los reinos enfrentados, la mitología completa. Shao Kahn en el horizonte. Y hay un detalle que me parece brillante. Ed Boon, el co-creador del videojuego, aparece en la película, un cameo como barman, y en la escena Johnny Cage pide una copa y dice: Uno más. No sé quién escribió eso, pero merece un aumento de sueldo, porque eso resume lo que los fans queremos de una adaptación, que el creador esté orgulloso de estar ahí. La franquicia ha lanzado más de 24 juegos desde 1992. Mortal Kombat 1, paradójicamente el más reciente, de 2023, reinició la línea temporal. La saga no muere, muta, se adapta. Como las mejores cosas. Y eso me lleva al cierre, porque todo lo que hemos hablado hoy tiene una sola idea en el centro. Cada generación tiene su demonio cultural, algo nuevo que aparece,
que desafía lo establecido, que los adultos no entienden y que los jóvenes abrazan con una intensidad que asusta. Y siempre pasa lo mismo, el pánico moral, los titulares alarmistas, las audiencias parlamentarias y luego el tiempo. El tiempo demuestra que el miedo era desproporcionado, que el rock and roll no destruyó la civilización, que el cine de terror no creó asesinos en serie y que los videojuegos violentos no convirtieron a una generación entera en psicópatas. Estoy loco. Estoy loco. Pero Ya sabíamos que había un pero. eso no significa que el debate no valga, que las preguntas no importen. La pregunta sobre qué le hace a un niño de 8 años ver violencia gráfica normalizada durante horas es legítima. El problema no es hacerse la pregunta, el problema es querer responderla con prohibiciones en lugar de comprensión. Yo necesito amor, comprensión y ternura. La diferencia entre el pánico moral y la reflexión genuina es esa. El pánico dice, esto es malo, hay que borrarlo. La reflexión dice, esto existe, entendámoslo. Mortal Kombat no es solo un juego donde ninjas que se arrancan la columna vertebral, aunque también es eso, y tiene su encanto. Es un espejo que la sociedad le puso a sí misma en 1992 y que no le gustó lo que vio. Y el reflejo decía, la violencia atrae, la violencia vende, la violencia fascina. ¿Y qué hacemos con eso? No tengo una respuesta perfecta, la ciencia tampoco, pero creo que la conversación importa, que hacerse las preguntas importa, aunque no tengamos la respuesta. Y mientras tanto, en mayo de 2026, Mortal Kombat 2 llega a los cines. Y yo voy a estar ahí, con mis palomitas, viendo cómo Karl Urban le da una paliza a media dimensión oscura. Con toda la sangre y sin complejo de cura. Porque soy adulto, entiendo la diferencia entre ficción y realidad, y aprecio el arte en sus formas más inesperadas. ¿Tú qué piensas? ¿Los videojuegos violentos te cambiaron? ¿Para bien? ¿Para mal? Cuéntanos en los comentarios. Esa conversación vale. Si este video te hizo pensar, si aprendiste algo, si te generó una pregunta que no tenías antes, eso es exactamente lo que hacemos en Histoverso. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo Histover video. Y nos vemos en el próximo video. Flawless Victory. Flawless Victory es un efecto. Flawless victory.